Hola, ¿cómo están? Es un gusto estar con ustedes en este primer Summit de Decididas. Yo tengo la suerte hoy de poder conversar con una pionera en la región, un referente, la doctora Mercedes de Alessandro, economista y escritora, quien trabaja en el diseño e implementación de políticas públicas que buscan cerrar la brecha de la desigualdad. En el 2016, Mercedes publicó el libro Economía Feminista, cómo construir una sociedad igualitaria sin perder el glamour, un bestseller en Argentina, España, Colombia y otros países. Este año, la revista Time la nombró como una de las líderes emergentes del futuro para la lista de Time 100 Next de este año. Actualmente ocupa el cargo de directora nacional de Economía, Igualdad y Género. Yo soy Paulina Villegas, periodista del Washington Post. Los saludo desde la ciudad de Washington, D.C. Mercedes, bienvenida. Bueno, muchas gracias. También para mí es un gusto estar en este encuentro y ojalá que podamos tener una conversación que inspire ideas, movilice y motorice cambios que necesitamos para cerrar brechas de género en toda la región. En efecto, Mercedes, yo soy periodista, soy más de palabras, tú eres economista, entonces manejas mucho mejor los números, pero a veces las cifras dicen más que 1000 palabras y no mienten. De acuerdo con la Organización Internacional de Trabajo, por lo menos 13 millones de mujeres perdieron su empleo durante la pandemia. 118 millones de mujeres en la región ahora vivieran en la pobreza. Eso de acuerdo a cifras que dio a conocer la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la cual también pronosticó que el crecimiento económico de las mujeres se ha retrasado por lo menos una década. Las cifras claramente son desalentadoras y creo que han puesto en relieve la casi urgente necesidad de repensar sistemas económicos, políticas económicas, al darnos cuenta que la pandemia no afectó a todos por igual. El impacto fue desproporcionado y devastador para poblaciones vulnerables, minorías étnicas y principalmente las mujeres. ¿Qué te dicen estas cifras? Y empecemos por hablar de por dónde empezar a revertir este daño. Sí, mira, Paulina, tal como decís, las cifras son muy conmovedoras y elocuentes por sí mismas. La pandemia puso de relieve desigualdades preexistentes, digo, no es que la pandemia trajo algo nuevo, vivimos en una sociedad desigual y en general cuando hablamos de desigualdad y la atravesamos con los lentes de género, encontramos que la desigualdad es más fuerte, se expresa más fuerte en las mujeres. Antes de la pandemia, no solo en Argentina, que es donde estoy yo hoy, ahí tienen la banderita de fondo, sino en toda Latinoamérica, en el mundo, diría yo, porque también en Washington, en Estados Unidos, donde estás vos en este momento, tenemos grandes brechas de desigualdad. Las mujeres en promedio ganan menos que los varones, tienen trabajos más precarios, trabajan menos horas también en el mercado laboral, y todo esto está también relacionado con que realizan la mayor parte de las tareas en los hogares, ¿no? Lavan, planchan, cuidan, preparan la comida, atienden a los niños pequeños, a alguna persona que necesita porque está con una discapacidad o algo. Entonces, todas esas desigualdades que ya existían, con la pandemia se exacerbaron. ¿Por qué? Porque la pandemia hizo que trabajadores informales y con empleos precarios fueran los primeros que perdieran los puestos de trabajo. Y ahí las mujeres son mayoría, sobre todo las mujeres jóvenes. Hizo que en muchos países, para cuidarnos, para no expandir el virus, se hicieron cuarentenas, lockdowns, como le di a cada uno, ¿no? Y lo que hizo esto fue en general cerrar los espacios de cuidado, los jardines, los kinders, las escuelas, y hacer que los niños, niñas, adolescentes estén en la casa, estén en los hogares, y esto recargue a las mujeres de un montón de tareas que ya tenían antes y ahora son muchísimas más, ¿no? Y esta recarga que sufrieron las mujeres es la que explica todas estas cifras que vos mencionabas hace un ratito. ¿Por qué? Porque una mujer madre, en general, imagínense más una madre soltera, es decir, una madre que está sola en un hogar con 2 hijos pequeños o de mediana edad, tiene que ocuparse de toda la casa, ocuparse de atender a esos chicos, que se conecten a la escuela, que hablen con las amigas, los parientes, ¿no? Tengan un poco de sociabilidad en la pandemia, y eso significó una recarga de trabajo gigante que para muchas le hizo incompatible poder seguir trabajando, le hizo incompatible estudiar, formarse, le hizo incompatible, muchas mujeres, nosotros hablamos con empresarias, digo, no es solamente de mujeres pobres, ¿no? Empresarias que decían, bueno, me tengo que acostar a las 2 de la mañana o levantarme a las 5 para que cuando todos estén durmiendo yo pueda hacer mi trabajo, ¿no? Entonces eso generó un retiro del mercado laboral gigantesco. En la Argentina nosotras encontramos que 1 de cada 10 mujeres madres se fue del mercado laboral.
O sea, es una caída histórica, nunca se retiraron tantas mujeres al mismo tiempo. Esta cifra que mencionabas de CEPAL, de que la región latinoamericana retrocedió una década en el mercado laboral, en la Argentina el año pasado, cuando empezó la cuarentena más estricta, retrocedimos 2 décadas. O sea, llegamos a los niveles del 2002. Este año lo logramos recuperar, pero ¿qué pasó? En Argentina, como en Estados Unidos, como en un montón de países, las mujeres fueron volviendo al mercado laboral, pero de manera mucho más lenta que los varones, y además también conservaron la precariedad de sus empleos, se aumentó el gap de ingresos, y siguen también cargando con el peso de las tareas de cuidado, porque no ha vuelto todo a la normalidad, si es que existe algo como una normalidad, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que mujeres y varones ya entramos con brechas de desigualdad a la pandemia. En la pandemia se exacerbaron, no solamente por esta brecha de género, sino brechas de acceso a la tecnología, a la infraestructura, a la vivienda, a un montón de otras cosas, y eso es lo que de alguna manera explica el por qué hoy las mujeres están retrocediendo en el mercado laboral. Nosotras hablamos de una crisis de los cuidados, es decir, a la crisis económica provocada por la pandemia, a las mujeres se les suma también una gran crisis de los cuidados. Precisamente lo que dices de cómo afectó y todos estos factores y elementos que exacerbaron desigualdades ya preexistentes. Estamos hablando aquí de cómo revertir el hecho y soluciones ¿no? propositivas. Argentina ha sido un ejemplo en la región, ha implementado el mayor número de medidas de respuesta con una perspectiva de género específicamente, más que cualquier otro país en la región. Son respuestas con perspectiva y respecto a violencia contra las mujeres, pero también seguridad económica, y como dices, apoyo a quienes se dedican al trabajo de ciudadanos, al trabajo doméstico no remunerado. ¿Puedes platicar un poquito de cuáles han sido los programas que tú has liderado con mayor impacto precisamente en esta coyuntura? Sí, en principio me gustaría decir que cuando en Argentina el gobierno en el que yo formo parte entra en 2019, en diciembre del 2019, ¿no? Quiere decir que tiene 3 meses de vida hasta que viene la pandemia. El espacio que yo ocupo, la Dirección de Economía, Igualdad y Género, en el Ministerio de Economía, es un espacio nuevo que se crea en enero del 2020, ¿no? Teníamos 2 meses de vida, viene la pandemia. También, y esto lo digo como algo positivo igual, ¿no? Teníamos este espacio en el Ministerio de Economía, también se crea un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad en la Argentina, y se empiezan a crear varios espacios que son fruto del movimiento feminista argentino, que es un movimiento con mucha fuerza, que ha logrado avanzar en un montón de planteos y de propuestas, y que de alguna manera empieza a ocupar espacio en el Estado, empieza a ocupar espacio de gestión, de poder, de poder hacer política pública. Entonces, yo creo que eso es importante resaltarlo, porque las políticas feministas no nacen de un repollo, decimos en Argentina, ¿no? No nacen así nomás, sino que vienen de la mano también de un movimiento feminista que tiene sus años, sus siglos, digamos, de impulso. Bueno, estos días en la Argentina se han cumplido 70 años del voto de las mujeres, de la primera vez que las mujeres pudieron votar y ser elegidas. Es sumamente reciente, pero muestra, ¿no?, los impulsos de las luchas feministas, lo que van conquistando espacios institucionales. Votar, ser elegida, formar parte de los congresos, formar parte de gabinetes, tener espacios institucionales para pensar políticas de género. Entonces, eso es central. No es que aparece de la nada una política feminista, ¿no? Ahí este informe que vos mencionás de la ONU lo que hace es un relevamiento de las políticas que se hacen a lo largo de todo el mundo. Argentina está entre las que más se llevó adelante, fruto de todo este proceso. En particular, nosotras, 2 de las cosas que hicimos más importantes ha sido, una, generar un presupuesto con perspectiva de género. ¿Qué significa esto? En el Ministerio de Economía, donde estoy yo hoy sentada, se genera el presupuesto, que es la planificación del gasto del gobierno hacia los periodos siguientes, ¿no? Es decir, de dónde va a recaudar el Estado y en qué va a gastar el Estado, en qué va a invertir el Estado, cuál va a ser el monto de gasto social, de obra pública, de inversión en infraestructura, etc. Bueno, hacer un presupuesto en perspectiva de género significa poder identificar dentro de cada una de estas orientaciones de la planificación económica, qué partidas presupuestarias contribuyen a cerrar brechas de desigualdad. ¿Qué significa esto? Que podemos nosotras hoy medir efectivamente cuánto dinero
se gasta en el Estado para cerrar brecha de desigualdad. Es decir, aquellos eslogans o aquellas frases o aquellas pancartas que llevábamos cuando estábamos en las calles pidiendo políticas públicas, hoy podemos medir y saber cuánto dinero hay. Que es muy importante, pues eso es lo que hace pasar un deseo a una cuestión concreta. Entonces, esa es una de las líneas que es más bien una herramienta de gestión, pero que para nosotros nos sirvió mucho. ¿Por qué nos sirvió? Porque esto que comentaba hace un ratito de que, por ejemplo, los hogares monomarentales, porque así los llamamos, porque en general los hogares que están a cargo de una sola persona están a cargo de una mujer, ¿no? Los hogares monomarentales eran los más afectados por los problemas de la pandemia, por la recarga de los cuidados, porque se les complicaba salir a trabajar, porque habían perdido ingresos. Bueno, ese diagnóstico, que es también construcción de indicadores con perspectiva de género, abrir los datos, mirarlos con los lentes de género, nos permitió decir, bueno, de estas partidas presupuestarias que van orientadas a la niñez, a la adolescencia, ¿cómo hacemos para fortalecerlas y alcanzar a estos hogares que son los que más lo necesitan, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que hicimos fue extender la asignación universal por hijo, que es una política que viene desde el 2017, sí, tiene 10 años en Argentina. La tarjeta alimentar, que es una transferencia de dinero que es para cubrir la alimentación básica de niños de 0 a 6 años al principio, y este año se amplió hasta los 14 años. Entonces digo, algunas de estas cosas tienen que ver con esos diagnósticos. Hicimos este año un programa que se llama Registradas. Registradas es un programa en la Argentina. La principal inserción laboral que tienen las mujeres hoy, en la actualidad, es ser empleada doméstica, ¿no? Es trabajar limpiando la casa de una persona o cuidando niños pequeños, algún adulto mayor, etc. Esta es una tarea que realizan las mujeres en gran parte de Latinoamérica. En México son una porción gigantesca, sobre todo migrante interna, ¿no? También sucede lo mismo en Brasil, en Colombia. Digo, la población de servicio doméstico es muy grande, es muy importante para las mujeres, es su principal actividad laboral, y sin embargo es la peor remunerada y la que más precariedad tiene. Bueno, en la Argentina este empleo fue el que más se vino abajo con la pandemia. Se perdieron, si antes de la pandemia había 1.200.000 mujeres trabajando en este sector, a un año de la pandemia se habían perdido más de 350.000 empleos. Entonces, uno de los programas que pusimos en marcha también se llama Registradas, que significa que el Estado contribuye con los y las empleadoras pagando una porción de su salario de la trabajadora doméstica, siempre que la persona que emplea se comprometa a generar un trabajo de calidad. ¿Qué significa en la Argentina un trabajo de calidad? Un trabajo que tiene aportes a las pensiones del futuro, que tiene licencia de maternidad, que tiene licencia de enfermedad, que tiene aseguradora de riesgo de trabajo, que tiene aguinaldo, se dice que es un pago extra de cada mitad de año, ¿no? Es decir, un conjunto de derechos laborales. Y eso, la verdad que nos ha permitido que se generen muchos empleos. En un solo mes, por ejemplo, se registraron 20.000 puestos de trabajo formales en este sector, que ha sido un récord. Es decir, desde que empezó la pandemia hasta ahora solamente se había perdido empleo, y desde que se lanzó el programa hasta ahora, solamente en un mes se generaron 20.000. Es decir, para que se tomen dimensión quienes escuchan de los números, en agosto en la Argentina, en toda la economía, se habían generado 75.000 puestos de trabajo. Con este programa generamos 20.000 en un mes, quiere decir que realmente fue un programa que dio resultado, y que además ha apuntado a las mujeres, que son las más vulnerables, las más pobres, las que más problemas habían tenido para recuperar su puesto de trabajo después de la pandemia. Digo, hay un montón de otras medidas, no quiero aburrir, pero digo, de alguna manera se trata de ir poniendo, ¿no?, la lupa en aquellos sectores que más lo necesitan, y que entendemos que también son sectores que fortalecen a toda la economía, porque en la Argentina hay una estructura laboral que a veces es en ciudades grandes como Buenos Aires, como Córdoba, como Santa Fe. Una persona que tiene que trabajar quizás tiene que irse muy temprano y tomar un colectivo de 1 hora hasta su lugar de trabajo, quedarse 8 horas, volver, y si tiene niños y niñas, todo eso se le complica. Y si además es una mujer madre sola, también. Entonces el hecho de acceder a contratar una persona que
limpia, cuida, haces las compras, etcétera, también es una posibilidad de sostener esto. Es decir, son dos mujeres, digamos, ¿no?, las que se benefician de esto, una mujer de clase ingresos medios o altos y una mujer de más bajos recursos, y lo que buscábamos era que esa mejora fuera de calidad y no simplemente un empleo mal pago como suele ser y con poca protección social. Tu carrera obviamente es impresionante y ha tenido mucho que ver con el estudio de economías de género, que es relativamente nuevo, y ahora desde el lugar público, cargo público que ocupas. Me interesa mucho saber también, desde la perspectiva también profesional y personal, qué ha significado este reto. Tienes en esta dirección que es, creo, única en su tipo, en mínimo en América Latina. ¿Y cuáles han sido los principales retos y obstáculos que has Mira, enfrentado? yo creo que es un campo muy reciente del cual tenemos poca producción teórica e intelectual. En la economía feminista se empieza a tomar volumen, digamos, en los años 80, 1980. Hay grandes mujeres que han abierto camino en eso en términos de sus estudios y de hecho seguimos trabajando sobre sus pasos. Pero lo cierto es que todavía, por ejemplo, en las universidades, en los espacios académicos, esto está en construcción, ¿no? Y ni hablar en lo que es la política pública y el Estado. Los estados en general no son feministas ni están muy fácilmente preparados para tomar este tipo de definiciones, así que ha sido todo un desafío a nivel institucional y también a nivel personal. Nosotras tenemos reuniones en las que siempre las mujeres somos la minoría. El gabinete hoy del presidente de la Argentina son 23 ministerios, de los cuales solamente 2 están liderados por mujeres, es decir, es una proporción muy baja. Entonces, de alguna manera, los logros que tenemos los hemos conseguido fortaleciendo y armando alianzas. Yo creo que desde lo teórico o académico, el reto más grande ha sido cambiar un poco las narrativas de la economía. ¿Qué significa esto? En la pandemia el año pasado, el 2020, decíamos, se paró la economía mundial. La economía mundial está en crisis, no anda nada, no funciona nada. Y una, que estudia economía feminista y economía de los cuidados hace mucho tiempo, decía, a ver, los hospitales están llenos y hay un montón de mujeres, que son las enfermeras. En Argentina, 8 de cada 10 personas que trabajan en el sistema de salud son mujeres, ¿no? No paran, están sin parar, están trabajando sin parar, haciendo horas extras, con muchísimo esfuerzo. Las maestras están pasándose a remoto para conseguir tener las clases con sus estudiantes y que no se corte la educación. Las mamás, que decíamos, están haciendo malabares en las casas porque no tienen la escuela y no tienen quizás el apoyo de la tía, la suegra, la abuela que ayuda al jardín, la escuela, ¿no? En Argentina, ollas populares, que son los espacios en donde la gente va a comer cuando no tiene un plato de comida. Bueno, la asistencia alimentaria en Argentina en el peor momento de la pandemia llegó a 11 millones de personas. Argentina tiene 45 millones de habitantes, es decir, un cuarto. Estas mujeres que revuelven grandes ollas y que le dan un plato de comida a cada uno, que hace una larga fila de a veces 100, 300 personas, también son mayoría mujeres. Entonces nosotros decíamos, ¿qué economía se paró? La economía que ven algunos y algunas, ¿no? La economía que está bien, sí, se paró la producción automotriz, el transporte, pero hay toda una economía que siguió funcionando como nunca antes y que está echando humo de tanto que funciona. Entonces no podemos decir que se paró. Y eso fue uno de los grandes debates que tuvimos el año pasado, hacer que se entendiera que los cuidados sociales y los cuidados en los hogares eran parte importante del sostenimiento del tejido económico y que sin el trabajo de todas estas mujeres no nos iba a quedar ninguna economía que reconstruir. Sin el trabajo de todas estas mujeres no teníamos hoy de qué hablar de recuperación económica, de abrir las actividades, de la pospandemia, etc. Entonces, eso fue un gran desafío, sigue abierto, no lo doy por cerrado, hay que pelearlo todos los días, ¿no? Claro. Pero tiene que ver con poder tomar decisiones que apuntan también a ese sector, porque muchos sienten como que son las madres buenas, que se sacrifican por los hijos, la abuela, ¿no? Como que siempre son las mujeres bondadosas que sacrifican todo para darle de comer a los pobres, para abrazar a los enfermos, para cuidar. No, son trabajadoras también.
son mujeres trabajadoras que están, la verdad, hoy al borde del ataque de nervios, cansadas, con problemas de salud, etc. Ese es uno. Y el otro fue entender que solas, desde nuestras oficinas, y más en pandemia, con mucho trabajo remoto, no íbamos a poder salir adelante, y entonces nosotros armamos un grupo que se llama Mujeres Gobernando, en donde empezamos a trazar estrategias de conjunto, con muchas de las funcionarias que forman parte del Poder Ejecutivo Nacional, ¿no? Empezamos con un grupito de WhatsApp, pero también con encuentros presenciales, en la pandemia por medio de Zoom, a contarnos qué es lo que está haciendo cada una, apoyarnos, a ver, bueno, necesito un expediente que está en tal lugar, ¿quién me puede dar una mano? Necesito tener información de este programa, necesito que... Bueno, todo eso lo hicimos también en el marco de una asociación feminista para gestionar ante la pandemia y también para darnos fuerza, ¿no? Para acompañarnos en un proceso que ha sido muy duro para toda la sociedad y también para nosotras como trabajadoras en el Estado. Creo que eso que dijiste me se me hace una idea como muy poderosa de cómo empezar a entender todo este debate, cambiando la narrativa, pero también el mismo entendimiento de mujeres y hombres de lo que ha pasado y estas desigualdades, y cambiar la perspectiva y el entendimiento de la mujer en esta posición en particular, no desde la victimización, la mujer abnegada, generosa, sacrificada por siempre y de forma natural, sino como trabajadora, no como una trabajadora con derechos y responsabilidades también. Creo que es un parteaguas, una coyuntura muy importante. Otra cosa que te quería preguntar y me da mucha curiosidad, escuchar tu opinión hablaste particularmente de los efectos, el impacto de algunas de estas programas y políticas que has implementado, como la generación de empleos. Pero al hablar de diseñar o repensar políticas públicas con perspectiva de género, ¿cómo crees que se debe de medir el éxito de estas? ¿Qué estándares, mediciones cuantitativas, cualitativas, qué factores se debe Mira, ahí tenemos grandes desafíos, porque, por ejemplo, falta mucha información, ¿no? No necesariamente la información viene abierta en una columna, diría, de un Excel en que diga varón, mujer. Ni hablar cuando queremos ver población LGBTB, o sea, lesbianas, gays, travestis, trans, etc. Digo, eso ya es casi imposible. Nosotros tenemos en Argentina una ley de identidad, de ley de identidad de género, matrimonio igualitario, y sin embargo seguimos sin estadísticas que den espacio a personas que sean no binarias, ¿no? Digo, ahí tenemos un problema, una necesidad de más datos. Luego, la construcción de indicadores, que también cuando, no sé, el ministro de Economía, de Producción, etcétera, se sientan, en general tienen un listadito, ¿no? De indicadores cuánto es la pobreza, cuánto es el desempleo, si creció o no tal variable. Pocas veces eso está abierto en varón-mujer también, y entonces muchas veces hay problemas que se esconden en un renglón, porque, por ejemplo, en Argentina, cuando uno abre el mercado de trabajo, se encuentra que el desempleo es más grande para las mujeres, y no solo eso, sino que es más grande para las mujeres jóvenes, que las mujeres jóvenes triplican el nivel de desempleo del promedio. Entonces, si yo no abro esa fila en términos de edad, en términos de género, me estoy perdiendo mucha información que es valiosísima para hacer una política pública. Porque si yo puedo identificar que el mayor problema sea en las mujeres de hasta 29 años, y después me puedo dar cuenta que además está asociado a la maternidad, bueno, ahí tengo algo para trabajar que me va a dar herramientas para poder pensar en la respuesta. Entonces, yo creo que eso es un proceso en construcción, por eso hablaba también de que lo importante que fue para nosotras tener un presupuesto en perspectiva de género, porque eso nos permite que el Estado como organismo que planifica se ponga metas referidas a estos criterios, ¿no? Porque para armar un presupuesto yo tengo que tener metas y después tengo que cumplir esas metas, porque si no cumplo esas metas, es decir, no gasto el dinero y no se concreta, o gasto el dinero pero no concreto las metas, o no gasto el dinero y no llego a las metas, y bueno, me van a reasignar las partidas, voy a tener que dar explicaciones, va a haber algún monitoreo. Entonces, eso también nos permite empezar a pensar cuáles y cómo construimos esas metas.
y cómo se validan. Y eso Claro. todavía es un gran ejercicio en construcción, que bueno, nosotros dimos el primer paso con el presupuesto de género el año pasado, lo estuvimos conversando con Bolivia, con México, tuvimos charlas cruzadas, nos sentamos a hablar con funcionarias de Suecia, que eran las que más experiencia tenían, tuvimos algunas reuniones con Canadá, y fuimos aprendiendo y absorbiendo información, pero bueno, todavía tenemos ahí un desafío largo, largo por delante, te diré. Otro de los programas, creo que más exitosos también de tu gestión ha sido en torno a la representación, y has hablado mucho del tema de la importancia de la representación, sobre todo en la esfera pública y a la hora de tomas de decisión. La Mesa Federal de Políticas Económicas, ¿nos puedes hablar un poco más de eso? Bueno, nosotros tenemos una mesa federal. Argentina tiene 24 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es una figura parecida a una provincia, ¿no? Cada provincia es diferente, hay provincias, yo soy de una provincia del norte que se llama Misiones, cerca de Brasil, me mudé de chiquita a vivir a Capital Federal, pero Misiones es tan diferente de Capital Federal como lo es de Tierra del Fuego o de Mendoza o de Tucumán, ¿no? Entonces lo que nosotros dijimos, bueno, queremos para cerrar brecha de desigualdad, tenemos que entender mejor también la diversidad de nuestro país. Entonces armamos una gran mesa y dijimos, bueno, juntémonos con las mujeres que están al mando de las carteras económicas de esas provincias. ¿Qué pasó? Lo primero que nos topamos es que había una sola mujer ministra de Hacienda en absolutamente todo nuestro país. Entonces tuvimos que buscar, decir, bueno, no solamente de Hacienda, también de finanzas, de producción, de economía, de turismo, de no sé qué. Y bueno, con eso y bajándole el rango también, decir, bueno, en vez de ministra, viceministra, secretaria, no sé qué, ¿no? Bueno, con eso armamos una gran mesa de todas mujeres que la característica que tienen es que tienen un rol ejecutivo y de gran responsabilidad de gestión, que manejan presupuestos, que orientan políticas públicas, que tienen que resolver problemas de la gente diario, y muchas de ellas no venían del feminismo y no tenían una trayectoria feminista. Y entonces lo más desafiante y lo más lindo también de ese proceso fue ver cómo podíamos ir aportando nosotras con nuestros lineamientos, ¿no? Trabajando en indicadores con perspectiva de género, trabajando los presupuestos, trabajando temas de inclusión financiera, de inserción laboral de las mujeres en sectores masculinizados como, no sé, el transporte, la energía, la construcción, etcétera, y entre todas tener un diálogo que nos permita acelerar el proceso de cerrar brechas de desigualdad. Tenemos poco tiempo, pero te quiero obviamente agradecer. Lo que me llevo de esta breve, pero muy inspiradora conversación es lo mucho que se puede hacer, lo mucho que se está haciendo en Argentina y en el mundo, y las posibilidades que hay, ¿no? y que salen como fruto de colaboraciones, debate y lucha, obviamente, de muchos años. Muchísimas gracias. Te pediría una última reflexión en torno, obviamente, a la violencia de género, que incluye la violencia económica, y lo que viene, tu perspectiva del futuro. Sí, yo creo que tenemos que seguir estando muy atentas a esas manifestaciones de violencia. Como economista y por mi formación siempre pienso que la situación económica también es algo que a muchas mujeres les impide irse de la casa de la persona que la maltrata, que la violenta, que la golpea, y que en ese sentido es muy importante que podamos reforzar todas esas formas. Obviamente no es solamente un tema económico, pero es mejor tener la independencia económica también para poder decidir separarse de alguna persona que te hace mal, ¿no? No es la solución de todos los problemas, pero sí me parece que ayuda mucho. La pandemia con los confinamientos han recrudecido la violencia. Creo que tenemos un gran desafío por delante para poder apagar un poco esas heridas que han quedado abiertas de estos procesos, y creo que se ha trabajado muchísimo en Latinoamérica para bueno, incorporando la figura del femicidio, los crímenes de odio, los transfemicidios también. Entonces creo que hemos dado pasos muy importantes, tenemos que fortalecerlo, institucionalizarlo y aprender a buscar cuáles son las herramientas que más resultados dan para poder mejorarle la vida a estas mujeres que están siendo víctimas de violencia y que necesitan salirse de esos espacios para poder reponerse y potenciar e ingresar de nuevo a una vida un poco más plena. Muchísimas gracias, Mercedes. Te agradezco mucho, no solo la plática, sino tu compromiso, y bueno, viendo hacia adelante, creo que todos tenemos un granito, ¿no?, que aportar a la conversación y a la lucha, o sea que pues, te agradezco mucho.
No, gracias a vos, Paulina, por las preguntas y por darme el espacio también a todo el foro para que entre todas nos pensemos juntas. Yo voy a estar escuchando también otras de las panelistas para aprender qué es de lo que mejor vamos a poder sacar herramientas. Perfecto, muchísimas gracias.